Saludos estudiantes. En el día de hoy continuamos con los procesos patológicos provocados por trastornos inmunitarios. En las dos actividades anteriores hemos visto cómo el sistema inmune es capaz de responder a diversos estímulos, tanto exógenos como endógenos, con respuestas inmunitarias indeseadas, que en ocasiones son exageradas. Hoy estudiaremos cómo estas respuestas inmunitarias pueden estar disminuidas, lo que ocasiona procesos patológicos caracterizados por infecciones virales, bacterianas, micóticas y parasitarias recurrentes, como expresión de un sistema inmune debilitado, incapaz de enfrentar las diferentes funciones defensivas para lo cual está concebido. Al concluir el estudio de los núcleos de contenidos para esta semana, deben identificar las características generales de las inmunodeficiencias, clasificar las inmunodeficiencias atendiendo a su origen y al componente del sistema inmune afectado, identificar las causas de inmunodeficiencias primarias y secundarias, relacionar los mecanismos etiopatogénicos con las alteraciones morfofuncionales que ocurren en células, órganos y tejidos en las inmunodeficiencias con un enfoque clínico básico. Interpretar la utilidad de las evidencias imagenológicas de los laboratorios clínicos de inmunología y anatomía patológica para el diagnóstico y pesquisa de las inmunodeficiencias. La integridad del sistema inmune es esencial para la supervivencia de todos los individuos. Cuando las bacterias, virus, hongos y parásitos penetran en el organismo, el sistema inmunitario produce una respuesta en la que participan de forma integrada mecanismos inespecíficos y específicos de defensa, con el objetivo de neutralizar y erradicar la infección. Cuando hay un defecto de los componentes del sistema inmune, aparecen los estados de deficiencia inmunitaria que provocan enfermedades graves y a menudo mortales. En algunos individuos, la incapacidad para desarrollar una respuesta a determinados agentes infecciosos se evidencia solamente en situaciones de retos, cuando se rompe el equilibrio con su medio ambiente. Los estudios clínicos demuestran que no todos los individuos de la población responden a las vacunas, aún las más eficaces, lo que puede interpretarse como inmunodeficientes, al menos para ese agente y en esta etapa de la vida. Las inmunodeficiencias son un conjunto de enfermedades frecuentemente graves y mortales, causadas por alteraciones cualitativas o cuantitativas
de uno o más componentes específicos o inespecíficos del sistema inmunitario, incluyendo los mecanismos de estimulación y amplificación de la respuesta, lo que determina una mayor predisposición a padecer infecciones. Las inmunodeficiencias se clasifican de acuerdo a su origen en primarias o congénitas y secundarias o adquiridas. De acuerdo al componente del sistema inmune que esté afectado, se clasifican en deficiencias de células B, conocida en la práctica médica como inmunodeficiencias humorales, caracterizadas por la disminución o ausencia de los anticuerpos. Deficiencia de células T, conocidas como inmunodeficiencias celulares. Deficiencias combinadas de células T y B, deficiencias de los fagocitos y deficiencias del sistema del complemento. Características generales de las inmunodeficiencias. Son enfermedades muy heterogéneas desde el punto de vista clínico y anatomopatológico. Los pacientes tienen mayor predisposición a las infecciones. Hay mayor tendencia a padecer ciertos tipos de cáncer y se relacionan estrechamente con las enfermedades autoinmunes. La integridad del sistema inmune es esencial contra los microorganismos infecciosos. La principal consecuencia de la disfunción de los mecanismos de defensa es la mayor predisposición a las infecciones. En correspondencia con el componente del sistema inmune que esté afectado, así será la naturaleza de la infección que predomine en el paciente. Ejemplo: las deficiencias de células B, que se acompañan de una ausencia o disminución en el número o función de los anticuerpos, predispone fundamentalmente a infecciones por bacterias extracelulares. Las deficiencias de células T predispone a infecciones por agentes de vida intracelular, como las micobacterias, los virus, los hongos y algunos parásitos. En las deficiencias de los fagocitos se producen infecciones por microorganismos de vida intra y extracelular, ya sean bacterias, hongos o parásitos, siendo característico la formación de abscesos en piel y pulmón. Las deficiencias del complemento se acompañan de infecciones producidas por bacterias extracelulares, fundamentalmente cocos gram positivos y gram negativos, ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae. El sistema inmune desempeña un papel importante en la vigilancia contra tumores, en particular las células T. Los pacientes con inmunodeficiencias tienden a padecer ciertos tipos de neoplasias del tejido linfoide, causados por virus como el de Epstein-Barr. Ciertas inmunodeficiencias se asocian a una mayor incidencia de aparición de enfermedades autoinmunes. Aún se desconocen los mecanismos precisos que sustentan esta asociación, pero lo que no cabe duda es que las infecciones contribuyen, junto a otros factores, a la pérdida de la tolerancia a lo propio y pueden llevar a la autoinmunidad. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes con inmunodeficiencias presenten enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la anemia hemolítica autoinmune y el lupus eritematoso sistémico.
La mayor parte de las inmunodeficiencias primarias son hereditarias. Se deben a defectos intrínsecos en la maduración o el funcionamiento de las células que integran el sistema inmune. En la actualidad se han identificado las variaciones moleculares precisas y los defectos genéticos que generan muchas de estas disfunciones. Por ejemplo, la enfermedad de Bruton o gamma-globulinemia congénita, la enfermedad granulomatosa crónica, la inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de Wiskott-Aldrich, entre otras que se deben a mutaciones de genes localizados en el cromosoma X. La gamma-globulinemia ligada al cromosoma X es un ejemplo de inmunodeficiencia primaria de tipo humoral. Fue la primera inmunodeficiencia hereditaria descrita en 1952 por Bruton. Es una de las formas más frecuentes de inmunodeficiencias primarias. Solo la padecen los varones y el defecto molecular se localiza en la proteína tirosina quinasa, debido a mutaciones del gen que codifica para esta proteína, encargada de inducir la maduración de las células pre-B a células B. Morfológicamente, se caracteriza porque en los órganos linfoides secundarios, como las placas de Peyer, el apéndice, las amígdalas y los ganglios linfáticos, los centros germinales están ausentes o disminuidos. No existen células plasmáticas y las células B pueden estar disminuidas en los tejidos linfoides y en la circulación. Sin embargo, las células T son normales. La depresión de células plasmáticas dentro de las alteraciones morfológicas encontradas en este proceso patológico justifica la ausencia prácticamente total de las inmunoglobulinas séricas en estos pacientes, lo que se traduce funcionalmente en un deterioro de la respuesta inmune humoral, que clínicamente se manifiesta por infecciones bacterianas recurrentes, como otitis, sinusitis, neumonías, que se presentan a partir de los 6 meses de edad, cuando las inmunoglobulinas maternas que pasaron pasivamente a través de la placenta se agotan. Casi siempre los microorganismos causales de las infecciones son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenzae. El síndrome de DiGeorge es un ejemplo de inmunodeficiencia primaria de tipo celular. Es una inmunodeficiencia congénita, resultado de la deleción en el cromosoma 22q11, que trae como consecuencia el desarrollo insuficiente de la tercera y cuarta bolsas faríngeas, que dan origen al timo y paratiroides, por lo que estos pacientes tienen aplasia o hipoplasia tímica. Fenotípicamente presentan una facie característica dada por implantación baja de las orejas, la boca de pez y el hipertelorismo.
Microscópicamente se observan las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos y las áreas periarteriolares del vaso con depresión de las células T, lo que se manifiesta por infecciones recurrentes de tipo viral, micóticas, por micobacterias y parásitos de vida intracelular, que provocan la muerte en edades tempranas de la vida por el deterioro de la respuesta de células T, que se comprueba al estudiar el sistema inmunológico de estos pacientes. Hasta el momento hemos estudiado las inmunodeficiencias primarias, que aunque no son frecuentes, pueden estar presentes en los niños de su comunidad, y por la gravedad de las infecciones que la caracterizan, casi siempre los pacientes fallecen en los primeros años de vida. El diagnóstico precoz garantiza el tratamiento oportuno. A continuación, abordaremos las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes que las primarias. Aparecen en individuos previamente dotados de un sistema inmunitario normal y son consecuencia de diversas circunstancias extrínsecas al sistema inmunitario. Los factores que causan las inmunodeficiencias secundarias son diversos. Entre ellos tenemos los infecciosos, ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, algunos parásitos y los virus como el de la inmunodeficiencia humana y el Epstein-Barr, que desarrollan estrategias para debilitar las defensas del hospedero. Los estados de malnutrición proteico-calórica, los agentes físicos como la radioterapia y la exposición a radiaciones ambientales, los agentes químicos como el alcohol, los medicamentos inmunosupresores y citostáticos, las enfermedades debilitantes, entre ellas las neoplasias malignas como las leucemias y los linfomas, las hepatopatías crónicas, la diabetes mellitus y las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, ocasionan un deterioro progresivo del sistema inmune. El embarazo, las edades extremas de la vida y la exéresis quirúrgica del vaso o esplenectomía son causas también de inmunodeficiencias secundarias. La malnutrición y la infección por virus de la inmunodeficiencia humana constituyen las dos causas más frecuentes de inmunodeficiencias secundarias en el mundo. Las células del sistema inmune, para un adecuado funcionamiento, requieren de nutrientes tales como los aminoácidos, los azúcares, los lípidos, las vitaminas, el ácido fólico y los minerales. En la malnutrición proteico-calórica se afectan los efectores celulares y humorales de la respuesta inmune, lo que predispone a las infecciones. Los cambios morfológicos que ocurren en la malnutrición se caracterizan por atrofia del tejido linfoide. En el timo, la arquitectura lobulillar aparece mal definida,
con pérdida de la delimitación córtico-medular y reducción del número de células linfoides. Los corpúsculos de Hansal aumentan de tamaño y muestran aspectos degenerativos, pudiendo llegar a calcificarse. Se pueden observar también atrofia en las zonas periarteriolares del vaso y en las zonas paracorticales de los ganglios, así como la médula ósea puede estar hipoplásica, entre otras características. El virus de inmunodeficiencia humana es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este virus ha evolucionado como patógeno para el ser humano muy recientemente, en comparación con la mayor parte de los demás patógenos. La epidemia se identificó por primera vez en la década de los años 80 y hoy es una enfermedad existente en más de 160 países. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es considerada uno de los mayores problemas de salud en el mundo. Se estima que más de 47 millones de personas están infectadas. En los países en desarrollo, la infección se propaga al ritmo de 14.000 nuevos casos por día, por lo que se estima que para el año 2010, más de 40 millones de los niños en 23 de estos países hayan perdido a uno de sus padres o ambos. Después del continente africano, el área geográfica con mayor incidencia de VIH-Sida es el Caribe. El SIDA es la inmunodeficiencia de causa infecciosa de mayor impacto mundial, dada la gran morbilidad que posee, con una mortalidad mayor del 90% y una repercusión social y económica en los servicios de salud. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se caracteriza por una profunda depresión del sistema inmune y un amplio espectro de manifestaciones clínicas, dadas por infecciones oportunistas y neoplasias malignas, además de una afectación importante del sistema nervioso central. Todo esto se debe a que el VIH tiene dos dianas fundamentales, que son el sistema de defensa y el sistema nervioso central. Las células del sistema inmune, que son la diana para este virus, son las células que tienen la molécula CD4 en su superficie. Los linfocitos T, los monocitos, los macrófagos y algunas células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, que contribuyen a diseminar la infección. En el sistema nervioso central, las células que se infectan por este virus pertenecen al linaje monocito-macrófago. El VIH es un retrovirus humano que pertenece a la familia de los lentivirus. Producen infecciones latentes y tiene un efecto citopático directo sobre las células que infecta. Este virus está constituido por dos cadenas simples de ARN. Se han aislado dos formas de VIH genéticamente diferentes, el VIH-1 y el VIH-2. En la estructura del virus es importante identificar que el núcleo contiene la proteína principal de la cápside, la P24, dos copias de ARN y las tres enzimas víricas más importantes, que son
la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. El núcleo vírico está rodeado por una proteína de la matriz denominada P17 y salpicando la cubierta vírica hay dos glucoproteínas que son la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. Estas son determinantes para la infección de las células por el VIH. Las vías de transmisión para que el VIH infecte nuestras células son todas aquellas que facilitan el intercambio de sangre o líquidos orgánicos que contengan el virus o células infectadas, como ocurre a través del contacto sexual, la inoculación parenteral y la transmisión de madres infectadas a sus hijos recién nacidos. Como habíamos dicho, la molécula CD4 es el receptor para el VIH. El paso inicial en la infección es la unión de la glucoproteína 120 de la superficie del virus a las moléculas CD4 de las células del sistema inmune. Sin embargo, la unión a CD4 no es suficiente para la infección, porque se necesitan otras moléculas de la superficie celular denominadas correceptores. El paso siguiente es la fusión de la membrana del VIH con la membrana celular del hospedero, con la entrada del genoma viral en el citoplasma. Una vez internalizado, ocurre la síntesis de ADN proviral, mediado por la transcriptasa inversa. En las células T en división, este ADN proviral penetra en el núcleo y se integra en el genoma de las células del hospedero por la acción de la integrasa. Después de esta integración, el provirus puede mantenerse en el cromosoma durante meses o años y de esta manera la infección se hace latente o alternativamente por activación de las células por citocinas ocurre la transcripción del genoma del VIH. Se transporta el ARN procesado al citoplasma y se sintetizan las proteínas del VIH que se ensamblan y forman el nuevo virión maduro, que sale a la superficie celular por gemación para infectar otras células. Inicialmente, el VIH infecta a las células T y a los macrófagos directamente, o es llevado a estas células por las células presentadoras de antígenos. La replicación vírica en los órganos linfoides periféricos, como los ganglios linfáticos regionales, dará lugar a la viremia y diseminación en el tejido linfoide, lo que se manifiesta clínicamente por un cuadro de infección aguda caracterizado por fiebre, artralgias y adenopatías, muy similar a todos los procesos virales, y no es más que el resultado del sistema inmune tratando de controlar la infección. Aquí participan importantes mecanismos de defensa, como los anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos CD8, que tratan de controlar la infección y en un inicio lo logran, entrando el paciente en una etapa de latencia clínica. Durante esta etapa, la replicación del virus en los linfocitos y macrófagos se mantiene activa, pero de cierta manera controlada por el sistema inmune, quien en este caso también termina destruyendo sus propias células,
porque son los linfocitos T citotóxicos CD8 quienes, tratando de eliminar el virus, destruyen sus propias células T CD4, que son las reguladoras de la respuesta inmune. El número de células CD4 va disminuyendo lenta y progresivamente, hasta que ocurre la depresión de células T CD4 y el paciente presenta síntomas clínicos de SIDA. La destrucción de las células T CD4 se debe a el efecto citopático directo del virus. Este es el mecanismo más importante. La muerte celular inducida por la activación. La activación de las células T en respuesta a infecciones que son comunes en estos pacientes da lugar a la apoptosis de estas células. El otro mecanismo es la destrucción de las células T CD4 positivas infectadas por parte de los linfocitos T citotóxicos CD8. Existen otros mecanismos que conllevan a la pérdida de las células T CD4 que deben revisar en la bibliografía básica. Producto de la destrucción de las células T CD4 positivas y su función de colaboradoras en la respuesta inmune, se afectan no solo la inmunidad celular, sino también los linfocitos B, que responden policlonalmente para luego, en un estadio más avanzado de la enfermedad, carecer de una respuesta específica de anticuerpos útil para combatir la infección. Las funciones del sistema fagocito mononuclear también se ven afectadas, trayendo como consecuencia que aparezcan en estos pacientes la susceptibilidad ante infecciones oportunistas y la tendencia a desarrollar ciertos tipos de neoplasias, como es característico de las deficiencias inmunitarias. Las alteraciones morfológicas dependerán de cada tipo particular de infección y proceso neoplásico que se presente. Las infecciones oportunistas son responsables de la mayoría de las muertes en estos pacientes con SIDA. Con frecuencia, los mismos desarrollan neumonía por Pneumocystis carini, así como infecciones por hongos como la cándida, e infecciones producidas por los virus herpes simple, citomegalovirus, entre otros. Las neoplasias más frecuentes desarrolladas en estos pacientes son el sarcoma de Kaposi, los linfomas y el cáncer invasivo de cuello uterino. Es importante la utilidad de las evidencias imagenológicas y de los laboratorios clínicos e inmunología, de microbiología y de anatomía patológica para interpretar las alteraciones morfofuncionales de los procesos por deficiencias inmunitarias. Tan importante es diagnosticar la inmunodeficiencia como las infecciones y los procesos que las acompañan. Los laboratorios clínicos y de inmunología aportan las evidencias de las alteraciones cuantitativas y cualitativas de los distintos componentes del sistema inmune. Existen diversos exámenes para el estudio de una deficiencia inmunitaria, pero siempre la solicitud de los estudios estará en relación con el componente del sistema inmune que sospechemos esté afectado. Hay exámenes tan simples y útiles en el estudio de la inmunidad celular como el hemograma completo, donde es importante identificar la disminución en el número de leucocitos totales, así como la presencia de linfopenia o neutropenia.
El estudio de las poblaciones linfoides es importante en el diagnóstico y seguimiento de las inmunodeficiencias celulares, como por ejemplo en el SIDA, las cifras de linfocitos T CD4 se requiere para evaluar el sistema inmune del paciente y decidir su tratamiento. No solo es importante la evaluación en el número de estas células, sino que es necesario explorar su función, para lo cual existen pruebas que se hacen tanto in vitro como in vivo, siendo una de las más sencillas y conocidas las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, que utilizan varios antígenos y donde la no respuesta a ellos o alergia se considera una evidencia de respuesta celular deficiente. Entre los estudios de laboratorio que exploran las deficiencias humorales, es vital los exámenes que cuantifican los niveles séricos de inmunoglobulinas, así como la evaluación del título de anticuerpos específicos después de una vacunación o infección. Las imágenes muestran dos proteinogramas, uno normal y otro de un paciente con una agamma-globulinemia congénita o enfermedad de Bruton. Como puede observar, está ausente la región de las gamma-globulinas, lo que corresponde con la ausencia de anticuerpos en este paciente. En el caso de las inmunodeficiencias secundarias, como el SIDA, los programas de pesquisa se realizan a través de la prueba de ELISA para anticuerpos ante VIH. Para evaluar el sistema del complemento, se realiza la cuantificación en el suero de cada uno de los componentes de manera individual, así como la actividad lítica de este sistema en su conjunto. Existen además varias pruebas diagnósticas para estudiar el número y la función de las células fagocíticas. Otros estudios aportan evidencias útiles para el diagnóstico de las deficiencias inmunitarias y los procesos asociados con las infecciones y neoplasias. Como ejemplo tenemos la utilidad de la radiografía simple de tórax en los niños menores de 2 años, donde es normal apreciar la sombra tímica, lo cual permite valorar los términos de hipoplasia o aplasia. Los laboratorios de anatomía patológica, cuando el diagnóstico diferencial se hace difícil, ayudan a esclarecer el estudio a través de la biopsia, poniendo en evidencia las alteraciones morfológicas del tejido linfoide. Además, en el caso de las neoplasias que acompañan a estas deficiencias inmunitarias, como es el sarcoma de Kaposi, el diagnóstico histológico se realiza en estos laboratorios. Después de estudiados estos contenidos, podemos concluir que las principales características de las inmunodeficiencias son, desde el punto de vista clínico, enfermedades heterogéneas, con predisposición a las infecciones y susceptibilidad a padecer ciertos tipos de cáncer. Además, existe una estrecha asociación con las enfermedades autoinmunes. Las inmunodeficiencias se clasifican según su origen en primarias y secundarias, y de acuerdo al componente afectado del sistema inmune, se dividen en deficiencias de células B, de células T, de los fagocitos y del complemento. Las causas de inmunodeficiencias primarias son producto del defecto intrínseco en la maduración o función de las células del sistema inmune. Las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes y se deben a factores infecciosos como el VIH, la malnutrición, los agentes físicos y químicos, las enfermedades debilitantes, el embarazo, las edades extremas de la vida y la esplenectomía.
Los mecanismos patogénicos que provocan la disfunción de los distintos componentes del sistema inmune aumentan la susceptibilidad del individuo a padecer distintas infecciones, cuya intensidad y frecuencia va a depender del grado de afectación y del componente del sistema inmune que esté afectado. Los estudios de imagenología y de los laboratorios clínicos de inmunología y de anatomía patológica aportan las evidencias de las alteraciones morfofuncionales para el diagnóstico y la pesquisa de las inmunodeficiencias. Los procesos patológicos de etiología infecciosa son afecciones muy frecuentes en todo el mundo que llevan a las personas a solicitar asistencia médica. Continúan aportando tasas de mortalidad elevadas en países subdesarrollados. En el próximo video orientador iniciaremos el estudio de los procesos patológicos provocados por las diferentes categorías de agentes biológicos: los parásitos, los hongos, las bacterias y los virus, así como los artrópodos como vectores transmisores de enfermedades.